Adornada con un tapiz de historia, cultura y resiliencia, dirijamos nuestra atención a una tierra que es un testimonio del espíritu perdurable de su gente. Bienvenido a nuestra exploración de Cuba, un país que captura el corazón con su vibrante tapiz de colores, ritmos e historias. Para hablar de Cuba y su actualidad, primero debemos entender su historia. Para esto, comenzaremos hablando de uno de los exponentes filosóficos del comunismo, Karl Marx. Un filósofo, economista y revolucionario del siglo XIX, es ampliamente reconocido por sus contribuciones al pensamiento político y social. Sus ideas, que formaron la base del marxismo, han influido en el curso de la historia mundial y han dado lugar a discusiones y debates continuos sobre la economía, la política y la sociedad. A través de sus obras más destacadas como El Manifiesto Comunista y El Capital, Marx presentó una visión crítica del sistema capitalista y propuso un nuevo enfoque para comprender y transformar la sociedad. Uno de los aspectos centrales del pensamiento de Marx es su análisis del modo de producción capitalista. Marx argumentaba que el capitalismo estaba basado en una explotación de la clase trabajadora por parte de la clase capitalista. Sostenía que el valor de los bienes y servicios producidos en una sociedad no estaba determinado por su precio de mercado, sino por la cantidad de trabajo humano necesario para producirlo, una teoría conocida como la teoría del valor de trabajo. Con estas ideas nació nuestro siguiente personaje, quien marcaría la historia de Cuba y cambiaría la vida de los cubanos para siempre: Fidel Castro. Una de las creencias fundamentales de Castro era el derecho de Cuba a la autodeterminación libre de la intervención extranjera. Su desafío contra el imperialismo estadounidense resonó a nivel mundial y contribuyó al alineamiento de Cuba con otros movimientos anticoloniales y socialistas. Sin embargo, esta postura provocó tensiones en las relaciones con Estados Unidos, lo que resultó en décadas de sanciones económicas y aislamiento político. Si bien el pueblo cubano ha demostrado resiliencia frente a la adversidad, el actual embargo comercial y las tensiones diplomáticas han limitado el crecimiento económico y obstaculizado el desarrollo del país. El control centralizado de Castro sobre las instituciones políticas y la supresión de la disidencia dieron como resultado una falta de pluralismo político en Cuba. Si bien su régimen promovió la igualdad social, a menudo lo hizo a expensas de las libertades individuales y las prácticas democráticas. Este legado es evidente en la ausencia de elecciones multipartidistas y restricciones de la libertad de expresión, que continúa dando forma en el panorama político de Cuba. Las ideas políticas de Fidel Castro han dejado una huella duradera en Cuba, dando forma a sus dimensiones sociales, económicas y políticas. Si bien su compromiso con la igualdad social y la resistencia contra el imperialismo han engendrado un fuerte sentido de orgullo nacional, sus políticas también han planteado desafíos con los que el país continúa lidiando hoy. Cuba se encuentra en una encrucijada y se esfuerza por honrar su herencia revolucionaria, al tiempo que adopta las reformas necesarias para un desarrollo sostenido. El impacto de las ideas de Fidel Castro en el presente de Cuba subraya la compleja interacción entre ideología, contexto histórico y la búsqueda de un futuro mejor. En la superficie, Cuba está dirigida por Díaz-Canel, quien fue elegido líder tras el retiro de Raúl Castro. Sin embargo, según testimonio de la población, más del 90% siente que la familia Castro sigue manipulando las políticas entre bastidores, utilizando a Díaz-Canel como una mera ilusión de democracia.
En Cuba, la posibilidad de movimientos opositores siempre ha sido un punto de tensión. A pesar de la proclamada apertura política, la realidad es que cualquier intento de manifestación es rápidamente aplastado por la fuerza del Estado. Las voces que suscitan críticas son perseguidas, encarceladas e incluso desaparecidas en una cruel represión. Hace apenas un par de años, el pueblo cubano desafió las cadenas de la opresión. En un contexto de economía en decadencia y una pandemia que agudizó la crisis, el 11 de julio de 2021 marcó un punto de inflexión. Las calles se llenaron de voces cansadas de la represión, que luchaban por un cambio que parecía posible. La lucha por la libertad en Cuba no ha estado exenta de sufrimiento. Las violaciones de derechos humanos se han convertido en una constante. Las historias de abuso y represión son incuantificables y dejan cicatrices en quienes se atreven a desafiar el status quo. Sin embargo, la esperanza de cambio se desvaneció rápidamente. La represión gubernamental volvió a hundir a Cuba en las tinieblas del comunismo. A pesar del coraje y la movilización del 11 de julio, el Estado logró sofocar la voz del pueblo. En la historia de Cuba, la lucha por la libertad ha sido una constante. A pesar de las dificultades y la represión, el espíritu de cambio todavía arde en los corazones de muchos. El simple hecho de expresar una opinión contraria puede tener consecuencias drásticas en Cuba. Se silencian las voces, se filtra la información y se distorsiona la verdad. La falta de libertad de expresión ha creado un escenario en el que las quejas sobre el sistema de salud son apenas un susurro y las críticas al gobierno se disuelven en el aire. Pero estas voces reprimidas cuentan una historia más amplia y oscura. En Cuba, el sistema médico enfrenta graves deficiencias que tienen consecuencias letales para miles de cubanos. Los hospitales carecen de suministros médicos esenciales y de los medicamentos necesarios para tratar diversas enfermedades. La falta de recursos médicos adecuados han llevado a un escenario en el que los pacientes no pueden recibir la atención que necesitan, poniendo en peligro sus vidas. Ante la escasez en los hospitales, muchos cubanos se ven obligados a recurrir al mercado negro para obtener los medicamentos que necesitan. Este mercado clandestino opera de manera encubierta en las calles de Cuba, desafiando la autoridad de la dictadura comunista. Aquí, los cubanos compran medicamentos a precios exorbitantes y en condiciones riesgosas, ya que no siempre se garantiza la calidad y la autenticidad de los productos. Una estrategia para hacer frente a la escasez de medicamentos en Cuba es que algunos ciudadanos viajen a países como Nicaragua y Rusia, naciones que no requieren visa para los cubanos. Estos países, ambos con sistemas políticos comunistas, ofrecen una ventana de oportunidad para que los cubanos traigan medicamentos a su tierra natal. Sin embargo, esta tarea no es nada fácil. Los cubanos enfrentan considerables dificultades económicas, ya que el salario promedio en Cuba apenas supera los $15 al mes. La escasez de medicamentos tiene un profundo impacto en la vida cotidiana de los cubanos. Lidiar con enfermedades crónicas o agudas se convierte en una lucha constante. La salud se convierte en un lujo y las familias se ven obligadas a destinar una parte importante de sus ingresos a adquirir medicamentos vitales en el mercado negro. Es evidente que la situación médica en Cuba es un tema complejo y de larga data. La falta de recursos y la batalla contra un sistema político rígido han provocado esta crisis. La necesidad de una solución es urgente, ya que cada día es importante para quienes luchan por su salud y bienestar. Desde las raíces filosóficas de Karl Marx hasta el legado revolucionario de Fidel Castro, Cuba nos ha mostrado cómo las ideas pueden moldear naciones enteras y cómo la lucha por la autodeterminación puede resonar en todo el mundo. Hemos sido testigos de cómo la lucha por la libertad y el cambio ha sido constante en Cuba, incluso frente a la represión y los desafíos. Las voces de los cubanos que anhelan un futuro mejor han dejado una huella imborrable en la historia de esta nación. También hemos visto las dificultades que enfrenta el sistema de salud cubano,
con escasez de medicamentos y suministros esenciales que impactan la vida diaria de los ciudadanos. La búsqueda de soluciones en un mercado negro clandestino o mediante viajes a otros países ilustra las complejas realidades que enfrentan. Sin embargo, a pesar de los desafíos, el espíritu de cambio y la esperanza de un futuro mejor siguen ardiendo en los corazones del pueblo cubano. Su resiliencia y determinación nos recuerdan que la historia de Cuba no se limita a las páginas de los libros, sino que se escribe día a día en las calles y en los corazones de su pueblo. Al concluir este capítulo de nuestro viaje, recordaremos que la historia de Cuba es una historia de complejidad, pasión y perseverancia. Sigamos explorando, aprendiendo y manteniendo la mente abierta para comprender plenamente la realidad de este país y su gente.